el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Cartas de las que salimos con el corazón llenos de excelente cosecha. Y ahora, viendo esta pequeña cartita, sin embargo, tenemos la certeza que habremos de cosechar buen fruto en esta isla, la isla de Creta, donde Tito estaba pastoreando. Porque allí está este otro joven colaborador del apóstol. Qué interesante, dos jóvenes eran sus brazos derechos. Uno de ellos, Timoteo, el otro era Tito. Que, por cierto, este Tito también fue ganado por Cristo, para Cristo, por el mismo apóstol. Y para él también hay una carta de la que vamos a enterarnos a partir del día de hoy. Pero, ¿quién era Tito? Bueno, Tito era hijo de padres gentiles, pero a la altura de esta carta, que por cierto está en el mismo tiempo que la primera carta a Timoteo, estaba encargado de todas las iglesias de la isla de Creta. Qué confiables estos dos jovencitos resultaron. Qué interesante. E igual que a Timoteo, el apóstol le dio el encargo de establecer pastores usando el mismo criterio que le dijo a Timoteo, que yo dije para que no llegue cualquiera. Y este mandato que le da a Tito significaba que habría de desplazar a algunos que ya estaban pastoreando, ratificar a otros y poner pastores donde no había. Pero aquí también había sus problemas. Y una clase de problemas muy particulares. Así que, para entender esta carta, conviene, mis hermanos, hacer un poco de historia y pensar, pero ¿cómo es que llegó el evangelio a esta isla? Bueno, algunos dicen que por el apóstol Pablo. A esto digo que aunque él fue parte muy decisiva en la obra de allí de la isla de Creta, más posible o más posibilidades hay que su origen se remonta al día de Pentecostés. Y usted me va a decir, hermano Ramos, pero ¿qué cosa en particular del Pentecostés pudiera relacionarse con el origen de las iglesias en Creta? Bueno, el libro de los Hechos narra que cuando el Señor fue ascendido al cielo, porque no se fue, hermanos, se lo llevaron. Dice que fue ascendido. Nosotros también seremos ascendidos. Los hermanos se fueron a orar al llamado aposento alto. Y que siendo como las 9 de la mañana, la hora tercia, y 10 días después que el Señor Jesús había sido llevado al cielo de su Padre, de repente se oyó un enorme estruendo para llamar la atención de toda la ciudad, de toda la gente que allí estaba. Y entonces estos debieron orientarse, y fue así que llegaron hasta el tan famoso aposento alto. Allí se estaba dando una gran manifestación del poder de Dios que ellos no lograban entender, y que lo único que pudieron imaginarse es que allí había una gran borrachera. Porque atónicos decían entre ellos, ¿pero qué quiere ser esto? Pues los que estaban allí hablaban en todos los idiomas. Es decir, había gente de todo el mundo. Y los hermanos estaban hablando. Y dice el Hechos, siendo galileos.
que era siendo gente ignorante, cómo es que están hablando, dónde aprendieron todos estos idiomas. De tal manera que atónitos decían, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere ser? Representados ahí estaban todos los que habían venido a las fiestas de muchas partes del mundo. Pero lo fuera de lo común es que todo eso sin haber aprendido idiomas. Y lo expresaron así. ¿Cómo es que estos incultos e ignorantes galileos hablan nuestro idioma? ¿Cómo? Por eso dijo Pablo que las lenguas son señal para los incrédulos. Y entonces a veces se le aplica a los creyentes, ya ve, usted habla en lenguas, es un incrédulo. Mala interpretación. Ese hablar en lenguas esa mañana fue señal para todos los incrédulos que se amontonaron allí y que decían, pero ¿cómo es que está sucediendo esto? Aunque debo decir, y mire, es muy sencillo. Imagínese usted a Pedro el ignorante, oiga, hablando en el griego clásico. Alguien que supiera hablar el griego clásico ya no es posible. ¿Qué está pasando aquí? Aunque debo decir, qué falta de sentido común de esa gente. Pues, ¿acaso por ponerse borrachos se podían hablar idiomas? Santo Dios. Es cuando Pedro logra esa confusión. Se pone de pie, enfrenta a la multitud y les dice, no, señores, estos no están borrachos, siendo las 9 de la mañana. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, que Dios derramaría su espíritu. Es el cumplimiento de esa promesa. Por otro lado, esa gente tenía fresca que hacía 50 días se había dado uno de los sucesos más difíciles de la historia. Habían crucificado a un hombre llamado Jesús. Y Pedro los confronta. Porque cualquier predicador debe remitir su mensaje a Cristo Jesús. Y les dice, a este Jesús que vosotros prendisteis y crucificasteis. Lanza una acusación directa contra los que están allí. Pues a este que vosotros prendisteis y crucificasteis, ¿qué os ha hecho, Señor y Cristo? Cuando Pedro habla esas palabras, que los acusa de deicidio, de haber matado al Hijo de Dios. Todo esto Dios lo ha hecho para honrar a este Jesús a quien ustedes mataron. Y esas palabras del apóstol, por supuesto llenas del Espíritu Santo, conmocionaron a aquella multitud. Y conmovidos preguntaron, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Y Pedro fue contundente. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Algo así como, aunque ustedes son culpables de deicidio por haber matado al Hijo de Dios, oiga, eso debió pesar duro en el alma de ellos. Con todo y eso, señores, en su nombre hay perdón. Maravilloso. Y no hay pecado con el que Cristo no pueda. Y esa mañana se entregaron a Cristo como 3,000. 3,000. Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con la isla de Creta? Y tendría mucha razón al preguntarme de esa manera. Bueno, veamos entonces dónde está la relación. Es que de esos 3,000 que esa mañana se entregaron a Cristo, el versículo 11 en el libro de los Hechos dice que había judíos cretenses. De allí, de esa isla, de la isla de Creta, judíos que ese día se entregaron a Cristo, fueron salvos. Quienes al volver a la isla
regresaron con la experiencia de la salvación de Cristo. Alabado sea Dios. ¿O no dijo el Señor que si un grano cae en tierra, lleva fruto 30, 60 y 100? Pues ese grano que había caído en tierra, Cristo Jesús, ahora estaba produciendo cosecha en grande. Y nacieron iglesias en toda la isla de Creta. Cristo, mis hermanos, había salido de Judea antes que Pablo lo sacara de Judea. Pero se dio un problema. Se dio este problema. No olvide que la iglesia en ese día nace, por así decirlo, la iglesia allí en Jerusalén, porque así estaba establecido en Jerusalén primero. Sin embargo, no había todavía un cuerpo de doctrina definido. Y estas gentes crecieron sin doctrina, solo con lo que habían oído esos días. Es la experiencia de muchas de nuestras iglesias aquí en México, que nacieron producto de nuestros hermanos que habían ido a Estados Unidos y regresaron. Cristo venía en sus corazones y con grande emoción empezaron a sacudir la ranchería a los pueblos, diciendo que Cristo salvaba a los hombres, y nacieron las iglesias. Sin embargo, tenían gozo, pero no tenían doctrina. Y cierto que lo hicieron con gozo. Sin embargo, quiero hacer una precisión que nos beneficie: que una iglesia no se construye solo con gozo. El creyente requiere doctrina, enseñanza, y esto no la tenían. Pero hicieron lo que pudieron, me va a decir usted. Yo estoy de acuerdo, sí, hicieron lo que pudieron, pero a causa de esa deficiencia empezaron a crecer defectuosos. Desde luego que, como fueron judíos los que les llevaron el evangelio, como fueron también los que fundaron la iglesia de Antioquía, eran esos judíos, fundaron aquellas iglesias. Así que el liderazgo dominante en la isla de Creta era judío. Había una fuerte inclinación hacia el judaísmo, hacia la judaización de la iglesia. Así que podemos decir que el apóstol Pablo, donde quiera se los encontraba. Podemos decir que las iglesias de Creta eran nuevas, eran inmaduras. Y años después llega el apóstol Pablo a Creta y pone como obispo a Tito, que era gentil. Así que la situación en esas iglesias era de esa manera. Por otro lado, la gente de esa isla tenía una reputación muy bien ganada. La gente de la isla de Creta, los cretenses, tenían una reputación en el sentido de que eran mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Algo así como flojos, muy flojos, pero eso sí, muy buenos para comer. Mentirosos y malas personas. Y eso no fue muy diferente en la iglesia. Se entregaban a muchos vicios. Y todo eso sin hablar de las herejías que se habían infiltrado. Como dice el verso 10 del capítulo 1, que la situación era tan grave, pues la iglesia se había llenado de muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Dios libre a la iglesia de esa clase de gente. Y muchos falsos maestros de Creta eran judaizantes. Y usa ese término para afirmar en su propio lenguaje. Fíjese bien que su autoridad era en calidad de siervo de Dios, siervo de Jehová, que era el nombre del pacto del Dios de Israel.
cosa que no hizo en los otros casos. Pues esta carta, como la de Timoteo, fue escrita a nombre de Tito. Estamos haciendo ahorita una introducción para aclarar cómo nació esa iglesia, qué clase de membresía. Por eso yo digo, no sé cuál le convendría a usted pastorear, si la iglesia de Corinto o las iglesias de Creta. De tal manera, esta carta, como la de Timoteo, se la escribe a nombre de Tito. ¿Por qué? Bueno, pues porque no era para leerse en un cuarto oscuro, sino para que se leyera en público. A esto no le dedicaré mucho tiempo, pues más o menos es lo mismo que sobre los obispos dijo a Timoteo. Acuérdese usted que lo acabamos de leer, el pasaje donde le dice: el que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces. La familia del pastor tiene que ser una familia necesariamente que ame a Dios, no codiciosos de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas. Oiga, espéreme tantito. Dice cómo termina el verso 10. Mayormente los que son de la circuncisión. Y entonces yo tengo que pensar, ¿cómo mayormente los que son de la circuncisión? Pues entonces está hablando necesariamente de los judíos, los que son de la circuncisión. Que yo le diría al hermano Pablo, no lo diga en voz alta, ¿por qué no es más discreto? Y él diría, cuando se trata de aquellos que agreden la fe y la doctrina, no se puede ocultar sus nombres, se les tiene que señalar, cosa que a veces en nuestro tiempo no se ha querido hacer, sino se les tiene un gran respeto, de tal manera que no es posible exhibirlos porque tienen una cobertura de mucho liderazgo, de mucha gente entre el pastorado que no se atreve a levantar la voz contra ellos. Va conmigo, mi hermano. Así que definitivamente entraré al corazón de ella luego a partir del verso 10, que tiene que ver con eso que le dijo: por eso te dejé en Creta. Y si lo pegamos al verso 10, sería algo como esto: por eso te dejé en Creta, porque hay muchos rebeldes. Pero quiero particularizar esto, de te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, lo que falta, para que corrijas las deficiencias. ¿Y qué quiere decir el apóstol, o qué quiere decir la palabra deficiencia? Lo defectuoso, lo que es imperfecto, a lo que le falta algo, lo que está incompleto, lo que es insuficiente, y que en términos patológicos es aquella condición que enferma al cuerpo por falta de vitaminas, entre otras cosas. Así que si la traducimos a la iglesia, dejó a Tito, porque aunque gozosos, vio que aquellas iglesias tenían graves defectos, no solo en la doctrina, sino en la práctica. Y que sin duda las iglesias de allí
serían enfermadas gravemente. Y la verdad es que la edificación de la iglesia no es algo que se logre en poco tiempo. Construir la iglesia de Jesucristo requiere tiempo, paciencia, enseñanza, doctrina, cuidado. El apóstol se consideraba a sí mismo como un perito arquitecto. Fielmente se había dedicado a construir la iglesia, enseñándole. Pero reconoció que con todo y esto, en esa isla, en las iglesias de la isla, aún faltaban muchas cosas, que había muchas deficiencias. Y echó mano de este extraordinario colaborador que es Tito. Y precisamente eso nos lleva a reflexionar la tarea que hay enfrente cuando se trata de restaurar las iglesias que están caídas. Es una tarea titánica. Bien decían los viejos en el antiguo tiempo que es mejor enseñar que quitar mañas. Y cuando una iglesia, una iglesia tiene una membresía amañada, cuesta mucho trabajo corregirlos, mucho esfuerzo. Verdaderamente es titánica la tarea que muchos de nuestros consiervos han hecho en muchas iglesias que han estado bajo condiciones de ruina, de error, de malas prácticas, pero que se han entregado con toda su alma y apoyados por el Espíritu de Dios han logrado levantar esas iglesias. ¿Cuánto tiempo se necesita para corregir los graves daños que se han producido en la iglesia de hoy, en la iglesia contemporánea? Tenemos una generación de iglesias desviadas de la fe, con muchos errores en su doctrina. ¿Cuánto se necesitaría de trabajo para poder restaurar a esas iglesias, a esa fe apostólica que teníamos, que observamos hasta los años 60, 70, y que fueron arruinadas a beneplácito de mucho liderazgo? Así que vamos a llamarle a Tito, ¿sí?, para que resuelva este problema. Estoy hablando de la iglesia contemporánea. ¿Cuántos Titos se necesitarán el día de hoy para corregir estos graves daños que predicadores han causado en la iglesia de Jesucristo? Así que vamos a llamarle a Tito, y a los Titos de este tiempo les vamos a llamar los correctores. Y sin duda debo referirme a quienes en varios años han progresado en el conocimiento de la fe para ser capaces de este trabajo. Pero, ¿qué le pedía el apóstol Pablo a Tito, hermanos? ¿Qué le pedía? ¿Acaso que cambiara algo? No. Le pedía que agregara lo que a él le faltó por hacer. ¿Cuándo? En el 9 dice algo que parece tarea inalcanzable: que los pastores que él establezca retengan la palabra fiel, y note, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. La importancia que tiene la doctrina en los labios del apóstol Pablo, y convencer a los que contradicen. Y eso parece lo más propio que haga un pastor. Pero hay quienes son abatidos por el temor, o por razones diferentes, son impulsados a dejar de lado la defensa de la fe y dejan que la iglesia coja el rumbo que quiera. Y la verdad que nada es tan poco saludable para la iglesia
como la inconstancia y la inconsistencia de quien los pastorea. Y parece que el apóstol canta victoria y dice, para que convenza a los que contradice. A de cuenta llega Tito y corrige, pero en el 10 presenta un panorama durísimo que él debe valorar y estar preparado para saber qué puede esperar. Tito, tienes que saber qué puedes esperar en esas iglesias. Y la pregunta sería, ¿y la tarea de corregir la deficiencia de la iglesia es algo que se puede lograr? Sería una pregunta extraordinaria. Yo sostengo que sí. Si se enseña la doctrina, si se empieza a enseñar la fe como es, si se empieza a dar la sana palabra, la sana enseñanza, sí podemos rescatar lo que todavía es rescatable. Alguien me dijo, hermano Ramos, ¿y qué se puede hacer contra todo esto que nos está llegando? Yo le dije, yo creo sinceramente que lo que se puede hacer es rescatar lo que se pueda rescatar. Rescate su iglesia. Y si no puede rescatar su iglesia, rescate su familia. Y si no puede rescatar su familia, rescátese solo. Alabado sea Dios. Donde tenemos entonces que aferrarnos a la enseñanza saludable de la palabra. Entonces, si usted me dice que para mí hay daños que son irreversibles en la iglesia, y yo creo que la iglesia contemporánea tiene daños irreversibles, que habrán de responder ante el Señor Jesús en su tribunal aquellos que permitieron semejante desplome. Sin embargo, el apóstol, en vez de contestarle a Tito si es lograble la recuperación, le dice, por el contrario, mira Tito, hay muchos contumaces, que es lo mismo que decirle, mira Tito, no esperes, no vayas a esperar que por decirles tú que eres Tito y que eres el delegado del apóstol Pablo, no creas que por eso te van a hacer caso. Que de ellos hay muchos que no podrán someterse. Entonces, ¿para qué invertir en ellos? Esta es una pregunta bastante propia. ¿Para qué voy a invertir entonces en aquellos que son incorregibles? Diría, porque otros sí lo harán. Tito, esos que yo llamo los elegidos. Tito, sí hay gente de Dios en medio de todas esas confusiones. Ellos sí te van a oír. Y por ellos, Tito, por ellos vale la pena hacer este trabajo. Alabado sea Dios. Captó esta preciosa idea del apóstol, porque podemos generalizar y decir, es imposible, es vano, no tiene caso. Pero Pablo dice, pero hay pueblo de Dios, hay elegidos, ellos sí te van a oír. Y por ellos, Tito, sí vale la pena hacer este trabajo. Pero, ¿y qué es uno que es contumaz? ¿Qué cosa es alguien que es contumaz? Uno que es porfiado o terco en mantenerse en el error. De esta manera, mis hermanos, hemos hecho la introducción a esta carta esta mañana. De esa manera, el apóstol le advierte, mira, Tito, tendrás que tratar con algunos incorregibles, porque en la iglesia hay incorregibles, pero en la iglesia hay gente corregible, y por ellos vale la pena. Así que, Tito, estás advertido para que no te veas sorprendido, ni te vayas a hacer el sorprendido, pero siempre contaremos con la ayuda del Señor Jesús. Así que, mis hermanos, esta mañana Dios me ha permitido regresar con ustedes en esta carta de Tito, en la cual solamente he querido presentar la introducción, la idea generalizada o general, una síntesis
de con qué se iba a enfrentar Tito, y una idea quiero que se quede en su corazón, porque siempre habrá gente buena, siempre habrá gente que habrá de ponerse en la ruta de Cristo. Por ellos, por esa gente noble, vale la pena trabajar, aunque sean pocos. Mis hermanos, mi hermano Isaí, que el Señor le bendiga esta mañana, y gracias por esta participación. Amén. Gracias, pastor, a usted también, el privilegio que nos da de poder escuchar esta introducción a la carta de nuestro amado Tito. Y bueno, sigamos trabajando. Eso es algo que nos caracteriza a aquellos que aunque otros no quieran, usted y yo tenemos un compromiso con la obra preciosa del Señor, que el apóstol Pablo se lo recomendó a nuestro hermano Tito. También en esta generación se nos recomienda que sigamos adelante en este trabajo que se nos ha encomendado, y sí tiene recompensa, sí vale la pena realmente. Ahí lo dice la Escritura, que los entendidos, usted y yo, los entendidos, bueno, resplandecerán como el firmamento. Y cuando usted habla y expresa esta preciosa palabra y la pasa, porque no es solamente para uno, sino que hay que ser hacedores de la palabra. Ya el pastor Natividad Ramos lo decía, gran trabajo, hay mucho trabajo, aunque otros no quieran, usted sí quiera. Usted es un entendido y tenemos que hacer como se deben de hacer las cosas. Gracias, pastor, una vez más. El día de hoy nos sentimos contentos, halagados por esta palabra que siempre nos construye y nos edifica en cada momento. Le vamos a dejar nuestra información. Si usted desea comunicarse con nosotros, no duden en hacerlo en la siguiente información que le vamos a dar. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es, bueno, estaremos de regreso si Cristo no ha venido, porque esa es la expectativa que tenemos todos los días. El próximo miércoles a esta misma hora, a través de esta programación Tendencias de nuestro tiempo. Queremos agradecer a nuestro hermano Gamaliel en Radio Oasis Espiritual, que nos sintonizan por esas calles de Nueva York. Queremos agradecerle a usted también que nos sintoniza por esas casas que están aquí en Carolina del Norte, por las calles, por los trabajos, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Le agradecemos de antemano. Queremos recordarle también que usted puede ingresar a la página del YouTube y usted puede poner ahí donde está la palabra search, de buscar con esa lupa que caracteriza al internet. Usted pone tendencias en plural, tendencias, y luego en singular de nuestro tiempo, y usted puede sintonizarnos una vez más todas las enseñanzas que aquí se transmiten a través de esta programación. Nos bendice una vez más que usted sea parte de Tendencias de nuestro tiempo, y gracias al pastor Natividad Ramos desde Monterrey, Nuevo León, México. Muchas gracias una vez más. Le vamos a dejar nuestra información. Se despide de ustedes el pastor Isaí Ramos. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias.